voluntad para nosotros, para que podamos glorificarte. Así que guíanos como siempre lo haces y permítenos entender las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, fin de año para nosotros porque este es el último domingo y quise mencionar que, una meditación para conmigo. A principio de año se recuerdan algunos de ustedes que mencioné que había sentido yo algo, pero no lo quería decir porque dije, tal vez es solo mío. Luego me oí que otros dos por diferentes lados lo decían y dije, entonces es de Dios. Y les hablé de que este año sería un buen año, pero que iba a ser duro y que iba a ser difícil. ¿Se recuerdan? Entonces, al ver lo que ha pasado, donde estamos, lo que vino a mi mente y a mi corazón, estoy con mucha paz y con mucha gratitud, fue un entendimiento un poquito mayor de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Eso es lo tradicional. Pero nosotros ya estamos aprendiendo que significa, que sigue, esto es, ¿verdad? O sea que aclara cuál es el que se califica para que todas las cosas ayuden para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Y entonces yo lo tomo aquí que me llamó Dios conforme a su propósito. Yo creo que Dios a todos nos llama conforme a su propósito. Yo interpreto entonces esto es a los que se conforman al propósito. Ok, decía que entonces el texto Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y si pone el esto es que significa que hay una condición, porque si sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, punto, ahí pararía. Pero dice no, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que es tan importante el concepto de visión. ¿Se recuerdan que la palabra visión en la Biblia, profecía, visión, propósito, plan? Es la misma palabra en el original que tiene esos cuatro significados. Entonces, donde no hay propósito, donde no hay profecía, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esto es conforme entonces a los que con su propósito son llamados. Y pienso que lo que nos ayuda a estar en eso es mantener la visión, tener una visión, tener una meta, tener un propósito. Y yo estoy convencido en mi corazón de que eso es lo que estamos haciendo, enfocándonos en la visión. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, mantener nosotros claros la visión que el Señor nos está mostrando es lo que nos hace que todas las cosas redunden para bien. Y al ver que aparentemente, miren, ya vemos menos personas, las fechas, la verdad que a mí no me afectan. Como les digo, por la misericordia de Dios, el cambio que Dios hizo en mi vida, del día del Señor es el día del Señor. Si no estoy, es porque estoy o enfermo o estoy en otro lado predicando o algo, o en otra congregación porque estoy visitando. Porque cuando vamos a visitar a nuestra familia, buscamos siempre una congregación donde reunirnos. Entonces, viene este punto, y esto fue lo que medité para concluir nuestros estudios de este año. Juan 15, versículos del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra limpiar, aquí otra vez en el original, significa purificar, podar en el sentido de eliminar lo que no es necesario o lo que es perjudicial. Expiar en el sentido de hacer reparación o compensación por un pecado o error. En el contexto bíblico, entonces, esta palabra se utiliza para describir el proceso de purificación o limpieza espiritual. Pensemos en cualquier rama, arbusto, árbol. Podarlo significa que cortarle,
¿verdad? Cortarle, especialmente en los lugares así de hoteles, de restaurantes, donde hay árboles que tienen diferente forma y todo lo demás. Para conseguir esa forma, para conseguir que queden solo las hojas verdes, hay que podar, ¿verdad? Y entonces ahí se le quitó al árbol, se le quitó a lo que está siendo podado, está perdiendo. Y a propósito, tomo el que cada uno de nosotros es el pámpano, no lo tomo como que nosotros, porque si no se podría malinterpretar, y quiero aclararlo para que de plano no vaya a quedar eso, que diría yo como que los que se van de nosotros son los que el Señor cortó. No, eso no está ni en mi mente ni en mi corazón. Estoy tomándolo para cada uno de nosotros, que el Señor está podando en cada uno de nosotros las áreas que Él quiere quitar para que llevemos más fruto. Yo lo tomo que nos está podando, no lo tomo que nos está desechando, ¿verdad? Entonces, si nos está podando es porque dice que quiere que llevemos más fruto. Y así es, y así va a ser, porque estamos aprendiendo, estamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Estamos ahí, sí que conforme al texto bíblico, la luz está siendo más conforme el día va alimentando. Entonces, estamos llevando fruto. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir, y ahí sí como congregación local, que el fruto del evangelio del reino que estamos llevando nosotros es muy escaso. ¿A qué me refiero? Hay varias iglesias que hablan de santidad, hay varias iglesias que hablan de unidad, hay varias iglesias que hablan de salvación, hay varias iglesias que hablan de muchos temas, pero hay poquísimas que hablen del reino desde la perspectiva del evangelio del reino. Y creo que ese es el fruto que Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros, y es el que estamos trabajando, y por eso que creo la podada en cada uno de nosotros va cambiándonos, porque conforme nosotros nos vayamos deshaciendo de cosas que hemos atesorado, y cuando digo deshaciendo es en el sentido de que, bueno, estos zapatos ya no los uso o los regalo o algo, ¿verdad? Pero y empiezo a darle a otros. Así está entonces con el evangelio del reino. Yo creo que esa dicha de haber visto el misterio escondido vino a transformar, otra vez son los diferentes cambios. No puedo decir vino a transformar mi vida, porque mi vida la transformó desde el día en que me llamó por su misericordia y me rescató del pecado, ¿verdad? Y transformó mi vida. Pero siempre hay otras etapas que marcan de alguna manera el crecimiento que uno va teniendo, ¿verdad? Y son etapas especiales en nuestra vida. Y el evangelio del reino, desde la perspectiva del misterio escondido, hasta la fecha sigue siendo la razón por la cual sigo viendo cosas. De ahí que quiero animarnos en este fin de año. Estamos terminando en victoria. Dije bueno y malo, no en relación a lo que nosotros llamamos bueno y malo, porque bueno para nosotros son los números, bueno para nosotros es que todo esto esté saliendo bien y todo, y malo es que se vengan para abajo y se pierdan. Pero en el Señor recordemos, cuando la Biblia dice no es con ejército ni con espada, mas con mi espíritu, la mayoría de la iglesia interpreta no tenemos que hacer nada nosotros, la batalla no es de nosotros, es del Señor, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, Dios lo hace. No, lo que está diciendo es no importa cuántas espadas tengan o no tengan. ¿Por qué? Se recuerdan que en una ocasión les dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Que no llevaran nada. Y después les dijo, cuando les dije que se fueran sin espada ni nada, les pasó algo. Dijo, no, bueno, pues ahora el que no tenga espada, cómprela. ¿Ah? Entonces, y le dicen, aquí hay dos, y dice, suficiente. Entonces no es la cantidad de espadas. De ahí que de esa manera Dios va a hacer lo bueno con aquellos que conforme a su propósito son llamados, con aquellos que se conformen al propósito, al llamado de Dios. Gedeón tiene 30 y pico mil de soldados siguiéndolo. ¿Qué le dice el Señor? Dile a los que tengan miedo que se vayan. Y se regresan 20,000, se quedan con 10,000. Y le dice, todavía son muchos. Diles que vayan a tomar agua.
y solo escoge a 300. Entonces, esa podada ahí al ejército es para que queden aquellos cuyo corazón está alineándose al propósito de Dios. Y en cada una de nuestras vidas va a ser lo mismo. Todos tenemos cosas que tenemos que ir dejando. Todos tenemos cosas que el Señor tiene que seguir trabajando. Ninguno de nosotros va a llegar a una etapa de madurez o de espiritualidad en la que ya pueda sentirse seguro o tranquilo. ¿Por qué? Porque mientras Cristo no venga y nos transforme, todos tenemos mucho que cambiar. Y esa actitud debe de estar en nosotros. No gozarnos, sí. Yo en mi relación personal con Dios, varias veces le digo, para cuidar a mi alma, le digo: Señor, yo sé que por mí mismo soy un burro, que no entiendo nada, pero tu gracia ha sido tan grande por lo que me has permitido ver. Pero reconozco que es tuya la gloria. Ahora bien, Señor, el gozo sí es mío, porque yo me disfruto estudiando la palabra de Dios y viendo lo lindo de su plan y de su proyecto. Bien, entonces, por lo tanto, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No, la podada entonces es algo que sencillamente quizá nos está quitando algo que nosotros valoramos mucho. Pero si el Señor nos lo está quitando, es para que podamos seguir creciendo. Así sigo leyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo creo que, como mencioné en la plática anterior, dominamos los rudimentos del cristianismo. Ya nos graduamos de primaria, ya somos maestros de primaria. Y ahora Él, por su palabra, Él ya nos ha limpiado, pero necesitamos permanecer en Él para que continúe haciendo la obra. Y aquí viene un punto que sí vale la pena enfatizar. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo? Es permanecer en su palabra. Él es la palabra, Él es el verbo humanado. Y todo lo que está en la Escritura, como le dijo a los discípulos en el camino de Emaús, comenzando desde los profetas, les declaraba lo que en todas las Escrituras estaba escrito acerca de Él. Entonces, permanecer en la palabra de Dios es seguir aprendiendo. Como digo, la Biblia es un libro vivo. Este texto que yo ya leí 50 veces, 100 veces, hoy que lo lea, tiene algo nuevo. Con las mismas palabras, pero el Espíritu mostrará algo nuevo, porque es lo que nos ayuda a crecer. Y el permanecer en la palabra es permanecer en obediencia a lo que Él dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay tantas cosas que podemos considerar fruto y no son frutos, son obras. Por ejemplo, cuando se hace una buena obra, se piensa que es fruto de esto y del otro, y no lo es. El fruto es aquello que va a ir cambiando nuestro carácter, que va a ir cambiando nuestro entendimiento a tener el valor de las cosas. Y una cosa es aquí, esa parte requiere que pensemos en la suma de su palabra. ¿Qué significa permanecer en mí de acuerdo al todo de la palabra? Y el punto específico al que me quiero referir es precisamente a este. La iglesia local, el permanecer en la palabra de Cristo implica entender la responsabilidad de ser miembros de la iglesia. Implica entender la responsabilidad de que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Implica que le demos la prioridad. Es el primer día de la semana. Las primicias son del Señor. Y cualquier actividad, habrá circunstancias que no se pueden cambiar.
El Señor no es ninguna persona estricta, ni un tirano, ni nada. Pero cuando es por gustos o preferencias, no estamos entendiendo. Sí, pero es que X, Y, Z razón. El solo obedecer. Cuando nos congregamos con Lili, cuando andamos fuera de lo nuestro y buscamos una iglesia y vamos, no conocemos a nadie ni nadie nos conoce. Pero vamos porque sabemos que vimos, estudiamos, que predican la palabra y fuimos a regocijarnos nosotros alabando con ellos y escuchando la palabra. Y si alguien se acercó y nos saludó, y si nadie se acercó y nos saludó, no importa. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, estamos conscientes, es el día del Señor. Es el día del Señor. Y las primicias son para Él, para poder garantizarnos que el resto, la continuidad, lleva la bendición de Dios. Entonces, permanecer en Él para llevar fruto implica entender la función de la iglesia local. No es como muchos andan buscando por cosas. Para mí, la congregación se debe de buscar por la palabra de Dios, por la comunión con Dios, ¿verdad? Y todo eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, uno, agradecerle a Él y crecer en Él. Y dice que permanezcamos en Él. Y es su palabra es la que dice, no dejando de congregarnos. Hay que darle al día del Señor y a la reunión que tenemos como congregación la importancia que se merece. Como es tan fácil de cualquier manera estar en contacto con la palabra, muchos no le dan el valor. ¿Y qué pasa? Venimos y es la misma rutina. ¿Se recuerdan en una de las pláticas anteriores que yo decía que a veces decimos, es que es la misma rutina? Otra vez llegamos, ponemos sillas, la limpiamos, predicamos, es una rutina. Pero yo dije, toda la naturaleza es rutina, pero los cielos cuentan la gloria de Dios en su rutina. El firmamento anuncia la obra de sus manos en su rutina. Y todos los animales siguen su rutina, todos siguen todo, pero están glorificando a Dios. Y entonces nosotros, cuando venimos con esa actitud de corazón, ¿verdad? De que estamos, uno, agradecidos con el Señor. Dos, que el estar en parte de su cuerpo, en ser miembros de su cuerpo, nos hace más gozosos y oímos diferentes perspectivas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, el que no permanece en mí no lleva fruto. Eso implica las responsabilidades que tenemos como ciudadanos del reino, las responsabilidades que tenemos como súbditos del rey, ¿verdad? De permanecer en todo lo que él dice. Los que menosprecian o no entienden la necesidad de permanecer en el cuerpo, y tristemente tengo en mi mente imágenes de hermanos conocidos, hermanos que fueron líderes en nuestra congregación de antaño, hermanos que, bueno, eran líderes, eran hasta ancianos, eran de los que dirigían. Y en las últimas oportunidades que los he visto y he tenido relación con ellos, se han alejado, ahora ya no participan en ninguna congregación. Se convencieron que las congregaciones no importan, porque tanto mal que pasa, y se reúnen cuando quieren como amigos, como familiares, y hacen lo que hacen. Y han venido a caer en una condición peor que la que estaban antes, porque ahora tienen el conocimiento del Señor y actúan como que ellos son los señores. Ya la Biblia no significa nada para ellos. Y eso es una de las causas de apartarse de la comunión. En 1 Corintios 3, 1 al 3, Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Y estos hermanos se creen tan espirituales que ya no necesitan de la congregación. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales.
La carne no es que sea pecado, no es de que estén robando, matando, adulterando. La carne es depender en el yo, nuestro egoísmo. El peor enemigo que tenemos somos nosotros. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Y dice, por eso golpeo mi cuerpo para tenerlo en sujeción, ¿verdad? Como no golpeo al aire. Y cuando hablamos de membresía, para identificarnos como miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que queremos en la membresía. No es un club, no es algo porque membresía hay en negocios, en deportes, en todo. Pero al hablar nosotros de membresía en la iglesia es con la mentalidad de ser miembros. Como Pablo dice en Romanos 12, todos miembros de un solo cuerpo. Y recuérdense que la doctrina de bautismos también dice que el bautismo que cuenta, porque hay un solo bautismo. A pesar de que hay doctrina de bautismos en plural, hay un solo bautismo, dice. Y es en donde el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y ahí es donde entra la membresía. Somos miembros de su cuerpo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahí es donde entra otra vez la necesidad del leer con la luz de la palabra. No podemos hacer nada separados de Cristo. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Y el Señor dice, no hicieron nada, no los conozco. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos que captar. No evaluar por lo que sí vemos todos nosotros que estamos haciendo, sino que, ¿por qué el Señor dice que estamos haciendo o por qué el Señor dice que no hicimos nada? Y ahí también entra su cadena de autoridad delegada. Porque estos no los acusa de haber pecado, no los acusa de haber hecho algo malo, sino que lo bueno que hicieron, lo hicieron porque podían. Lo hicieron porque tenían el conocimiento. Lo hicieron por su propia voluntad. No en un entendimiento de que estaban cooperando con el resto del cuerpo para establecer el reino. Me parece que el contexto de reconocer la responsabilidad de sojuzgar la tierra es un fruto escaso, vuelvo a repetir. Y nosotros tenemos el privilegio de desarrollarlo. Pero como es nadar contra la corriente, requiere de nosotros mayor cuidado y fortaleza. Y estas dos últimas exhortaciones. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la parábola de la levadura estudiamos que la masa, que es la harina, que es la pura, es lo que nosotros somos, la iglesia, los cristianos. La levadura es la que es escondida y leuda la masa. La levadura, la Biblia dice que es la hipocresía, dice que es la doctrina de los fariseos. En otras palabras, el efecto de la levadura es que hace parecer que hay crecimiento y le da más sabor a la cosa, pero automáticamente Dios la está descartando porque rompió la integridad de la masa. El evangelio del reino ha sido afectado de esa manera. O sea, mucha gente habla del evangelio del reino, pero no está hablando del evangelio del reino, solo usa el nombre, solo usa el título. No está hablando de ser súbditos, de respetar las leyes. Y esa es la levadura, la que hace todo más grande y diferente. Por eso dice, y noten, limpiaos. Es una cosa personal. Para comenzar, ¿cómo me voy a limpiar si no creo que estoy sucio? Si yo no acepto primero mi condición de que aún puedo ser engañado. Y eso siempre lo he tenido por delante. Desde que fui diputado dije, no me pueden sobornar
Tengo la herencia más grande, más grande que el oro y la plata, del buen nombre. No me pueden seducir, temo a Dios, llamo a mi esposa, pero me pueden engañar. ¿Y cómo evitar que me engañen? Rodeándome de un cuerpo, rodeándome de otros hermanos que también me ayuden a guardar el balance. Así que depende de cada uno. Si alguno se cree que ya alcanzó la madurez y alguno se cree que está bien, entonces punto y aparte. Pero si en realidad queremos crecer, significa que tenemos que dejar algo. Tenemos que aceptar que todavía necesitamos cambiar. Y luego viene el último texto. Hebreos 12, 1, 2 y la primera parte del 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. Noten cómo la responsabilidad cae en cada uno de nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra asedia en él dice estar alrededor, es decir, un competidor, frustrando a un corredor en todas las direcciones. Si quiere correr para allá, tiene competencia para allá, en todas las direcciones. Figurativamente, del pecado en general, el cual nos asedia tan fácilmente. Esto lo busqué en una explicación, ¿cómo se llama? Un comentario. Dice, esta frase se refiere a la idea de que el pecado es como un competidor que nos rodea y nos impide avanzar en nuestra carrera espiritual. La traducción más común de esta frase es el pecado que tan fácilmente nos asedia. ¿Cuál es el pecado que tan fácilmente nos asedia? Y yo lo he enseñado en otras ocasiones como el mejor disfraz del diablo. ¿Alguno se recuerda cuando he enseñado cuál es el mejor disfraz del diablo? Exacto, yo mismo. Cuando creo que soy yo el que estoy pensando eso. Y no me paro a razonar que va contra la verdad de Dios y todo. Entonces, el pecado que nos asedia fácilmente es nuestro orgullo, es nuestro ego. Porque nuestro orgullo y nuestro ego le encuentra razón a todo lo que bíblicamente estamos haciendo mal. Por ejemplo, el perdón. El perdón sabemos que es un mandamiento y que es por nuestro bien. Porque el perdón, la falta de perdón, si yo no perdono, el único que va a sufrir soy yo. Es como hemos dicho, es tomar veneno y esperar que el otro se muera. Esa es la falta del perdón. Y el orgullo es el que nos hace ver las cosas así. Tristemente hablo por experiencia propia, ¿verdad? Pasé un tiempo, hasta me enfermé, me iban a operar de la condición mala a la que llegué a sentirme, porque me habían hecho un grave mal. Me habían traicionado, habían difamado mi nombre y todo. Y por más que yo decía, bueno, a que Dios se encargue de ellos, pero no, por dentro las emociones seguían ahí, hasta que pude darme cuenta y pedirle perdón a Dios por no estar extendiendo el perdón como se debía. Lo hacía intelectualmente, lo hacía por el conocimiento que tengo, pero hasta que tuve que humillarme delante del Señor y llorar, decirle: Señor, conozco tu palabra, sé que debo perdonar y quiero obedecerte, pero no puedo controlar mis emociones. Ayúdame, ten misericordia de mí. Y eso fue un día antes de la operación. Cuando llegué para que me prepararan, resultó que ya no había necesidad de la operación. O sea que les hablo con experiencia de la palabra y con experiencia viva. Nos autoengañamos por nuestro orgullo, por nuestro ego, porque yo sabía la Biblia. Dice, hay que perdonar, perdónalos, porque si no perdonas tú no serás perdonado. Los perdono, pero era el ego, era el orgullo. Seguía batallando hasta que me humillé y Dios estuvo bien en su misericordia a librarme.
Entonces, por favor, todos tenemos ese pecado que fácilmente nos enrolla, porque es nuestro ego, es nuestro orgullo. Si leemos que la Biblia dice esto y esto, ya no batallemos, ya no busquemos excusas, ya no justifiquemos, porque ese es nuestro ego, para querer salirse con la suya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para mí, la forma de mantener los ojos en Jesús es mantener los ojos en la meta. Estamos trabajando para esto. Lo que acontezca en el camino, Dios nos dará la gracia para lidiar con ello, pero nuestra meta continúa en la eternidad que hay en nuestro corazón. ¿Saben qué? Eso es lo que yo me aliento a mí mismo. Yo sé que mi eternidad va a depender, el puesto que tenga en la eternidad va a depender de cuán obediente sea ahorita a las cosas que tengo que ser obediente. No es cuántas almas salvé, no es cuántas veces prediqué, no, nada de eso, sino que cuántas veces obedecí a la instrucción bíblica. El examen va a ser en la obediencia, no en los resultados. Porque al fin y al cabo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que decide el resultado. No puedo basarme en los resultados. Debo basarme en la obediencia a los pasos que tenía que dar.